Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos, la clase pasada esencialmente empezamos a hacer un pequeño repaso y un breve repaso respecto a los fundamentos de mecánica de suelos. El día de hoy ya vamos a entrar en materia de ingeniería de cimentaciones, vamos a establecer unos conceptos fundamentales a nivel de ingeniería de cimentaciones y vamos a establecer las bases del procedimiento que tiene que seguirse en el proceso de análisis y diseño geotécnico de cimentación. Entonces, uno de los conceptos que traeremos de vuelta respecto a la clase pasada es, bueno, ¿qué es una cimentación? Y una de las cosas que habíamos discutido es que esencialmente una cimentación no es otra cosa que un elemento estructural cuya función principal es transmitir las cargas de la superestructura al suelo. Y básicamente el suelo es el medio que tiene la función de tomar dicha carga. Por lo tanto, es obvio y es evidente que el suelo tiene que tener la resistencia necesaria como para soportar la carga que el elemento de cimentación le va a transmitir. Y aparte de eso, producto de esta sobrecarga externa, el suelo va a reaccionar, va a deformarse, y el otro aspecto fundamental que se establece es, bueno, que las deformaciones tienen que estar dentro del rango permisible. Son dos principios fundamentales de la mecánica del suelo que esencialmente mandan y gobiernan el diseño. En términos generales, cuando hablamos de cimentaciones, tenemos dos grandes categorías, y es lo que hemos dado a explicar aquí. Al lado derecho tenemos lo que se conoce como una cimentación superficial. Y ya vamos a explicar lo que es superficial. Y al lado izquierdo tenemos lo que se conoce como una cimentación profunda. Cada una tiene sus ventajas, desventajas, ocasiones en las que pueden ser aplicadas y otras ocasiones en que no pueden ser aplicadas. Entonces, en términos generales, no me copió todo, bien definida. La primera de ellas, con una letra D, que sería bueno que lo noten, se denomina profundidad de desplante. Y la segunda de ellas, con una letra B, es el ancho del mismo. ¿Okay? Entonces, en términos generales, la norma ecuatoriana de la construcción, en su capítulo de geotecnia y cimentaciones, que de cierta forma es el capítulo que usamos como referencias fundamental para el diseño de cimentaciones, establece que una cimentación será superficial siempre y cuando la relación entre la profundidad del desplante y el ancho sea menor o igual a 4. Si esta relación es mayor a 4, estaremos lidiando con una cimentación profunda. Básicamente, como pueden darse cuenta, esta relación de cierta forma busca enfocarse en la profundidad a la cual se transfiere el esfuerzo producto de la superestructura o sobrecarga externa. El elemento de cimentación como tal va a tomar de parte de la superestructura una carga axial, producto probablemente, si consideramos una estructura en condición estática, no consideremos con cargas especiales como puede ser el sismo. En condición estática vamos a tener una carga axial que principalmente va a ser producto del peso propio, la carga muerta, la carga viva, etc. Vamos a tener también una fuerza cortante y vamos a tener un momento en la base de los elementos que vamos a cimentar. Por ejemplo, en la base de las columnas van a transmitir todas estas reacciones a la cimentación.
y sea esta una cimentación superficial o una cimentación profunda. Este elemento estructural tiene que tener la capacidad estructural de tomar estas reacciones. Muy aparte de que el suelo también tiene que tener un adecuado comportamiento. Entonces, un poco vamos a abrir aquí debate. Más allá de lo evidente dentro de una cimentación superficial y una cimentación profunda, voy a empezar a formular preguntas y me gustaría que participen. En términos generales, ¿cuál de los dos sistemas ustedes creen que constructivamente es más fácil de implementar? ¿O más común de implementar? ¿Una cimentación superficial o una cimentación profunda? Una cimentación superficial. Ok, una cimentación superficial. Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles creen que sean limitantes para la implementación de cimentaciones superficiales? El tipo de suelo. El costo. ¿El costo? ¿En qué sentido? El conjunto de más. Pero entonces el costo es una limitante para una cimentación superficial. Tal vez para una cimentación profunda. Ok. Otra posible limitante para una cimentación superficial. ¿Cuál? La construcción puede ser que un edificio requiera una cimentación profunda. ¿Por qué? ¿Más estable en qué sentido? No puedo haber tantos elementos. Ok. Otra posible limitante para una cimentación superficial. Solo sale demasiado inestable. Cuando hablamos de inestabilidad, ¿a qué nos referimos? Esencialmente, el uso de cada uno de estos tipos de cimentaciones es muy relativo a la estratigrafía o a las características a nivel geotécnico que tengamos de cada uno de los sitios. Obviamente, si voy a cimentar un edificio en un sitio en la cual tengo unas rocas que se encuentran expuestas, es un poco ilógico pensar que lo voy a cimentar mediante pilotes, porque tengo un material con muy buenas características mecánicas. Y cuando hablamos de muy buenas características mecánicas, fundamentalmente nos referimos a un material en el cual tenemos alta resistencia y poca compresibilidad. Entonces, en esos casos, obviamente, el sistema que normalmente va a ser favorecido es una cimentación superficial. El asunto es que no siempre puede ser utilizado, debido a que en sitios donde tengo materiales con limitantes a nivel de resistencia o de compresibilidad, el uso de este sistema se restringe un poco. ¿A qué me refiero con esto? Vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que tengo aquí una especie de sándwich. Tengo un GC, tengo un CH, tengo un SM. Sobre esto voy a construir mi edificio de 6 pisos. Y en el freático se encuentra por aquí. Ok, entonces esta es una estratigrafía típica de ciertas zonas de la ciudad de Guayaquil, donde vamos a tener un relleno superficial que podrá tener un par de metros de espesor. El nivel freático aparecerá en 1 metro, 1,50 m, 2 metros de profundidad.
Por debajo de este relleno tenemos una arcilla de alta plasticidad. Al decir que es una arcilla y que tiene alta plasticidad, de por sí ya podemos definir muchas características de su comportamiento. Alta plasticidad es sinónimo de gran compresibilidad, que se relaciona con grandes deformaciones. Arcilla es sinónimo de un material poco permeable, por lo tanto se traduce en azotamientos que pueden diferirse a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Por debajo de eso tengo una arena. Ok, entonces tengo dos escenarios. Sobre el mismo sitio se analiza construir una edificación que tiene esencialmente dos losas, un primer piso alto y una cubierta, y otra edificación que tiene, no sé ni cuántas le puse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 losas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de sistema deberíamos utilizar? Es relativo, la verdad. ¿De qué dependerá? Esencialmente los principios de diseño lo que establecen es que tengo que evaluar lo que se conocen como dos estados límite. El primero de ellos se denomina estado límite de falla. Básicamente tengo que evaluar si el suelo tiene la capacidad de tomar la sobrecarga que va a transmitir la edificación. ¿Cuál de las dos edificaciones va a transmitir una mayor sobrecarga? Obviamente la más alta, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una primera limitante. Que una vez que yo calcule la resistencia que tiene el suelo a nivel de análisis de cimentaciones y lo compare con el esfuerzo producto de la demanda de la superestructura, puede ser que la demanda de la superestructura sea mayor a la resistencia del suelo y por lo tanto sea una restricción para utilizar un sistema de cimentación superficial. Entonces, cuando hablamos en términos de capacidad de carga del suelo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Una cimentación profunda, básicamente lo que va a buscar es transmitir las cargas de la superestructura a estratos más profundos que tienen mejores características mecánicas. Es decir, materiales que pueden tener ángulos de fricción altos, que sean arenas muy densas, que sean lavas, etc., que van a permitir tener altas resistencias. Entonces, una de las principales limitantes para una cimentación superficial puede ser lo que se denomina como capacidad de carga, lo que nos lleva a empezar a pensar en un sistema de cimentación profunda. No siempre es lo que manda. Muchas ocasiones el suelo sí tiene la capacidad de soportar la sobrecarga. Supongamos que la resistencia de esta columna estratigráfica en ambos casos es superior al esfuerzo que cualquiera de estas dos estructuras le transmiten. Por lo tanto, desde el punto de vista de resistencia, podemos decir que ambos tipos de sistemas son factibles de construir. ¿Cuál puede ser el siguiente escenario que tiene que evaluarse? Si es que a nivel de resistencia ambos escenarios son factibles. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si yo establezco que el suelo sí tiene la capacidad de tomar la sobrecarga externa, ¿cuál es el siguiente paso? Que se imaginen ustedes, porque todavía no lo establecemos, pero quiero saber qué se imaginan. Analizar la superestructura. Sí, pero eso no es trabajo tuyo, porque ahorita eres la técnica.
Entonces era trabajo de diseñador estructural. Como geotécnico que está planteando la cimentación, ¿cuál es el siguiente paso? Hemos establecido que este suelo tiene la capacidad suficiente como para tomar la sobrecarga producto de un edificio de 6 pisos o de un edificio de 2 pisos. Sea como sea, el suelo tiene suficiente resistencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Ese es el único paso que creen ustedes que se debería hacer a nivel técnico. Cuando hablamos de tomar sobrecarga, o sea, como todo en la vida, hay formas y formas. Supongamos que lo cogemos aquí a su compañero y lo cogemos aquí al frente. Y le damos de cargar una funda del comisariato. Obviamente lo va a cargar y va a morirse de la risa y va a estar ahí con la funda parado media hora, medio incómodo, pero no va a haber mayor problema. No es lo mismo que si vengo y le tiro 3 quintales de arroz en la espalda. En ambos casos puede ser que va a tomar la sobrecarga, pero no de la misma forma. No va a reaccionar de la misma forma. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el siguiente paso? ¿Qué asentamiento tiene? Hay que evaluar esta reacción de parte del suelo. Hay que evaluar lo que se conoce como estado límite de servicio. Puede ser que el suelo tenga la capacidad de tomar la sobrecarga, por lo tanto no va a fallar, pero sí se va a deformar producto de esta sobrecarga externa. Entonces, el siguiente paso es establecer, bueno, ¿y esta deformación que va a ocurrir? ¿Cuánto va a ser? Y la magnitud que sea, ¿está dentro de rangos permisibles o no? Entonces ese es el siguiente paso fundamental dentro de lo que se conoce como ingeniería de cimentación. Analizar asentamientos. Y dentro de un análisis de asentamientos, lo primero que hay que hacer es, bueno, evaluar cuál es el tipo de asentamiento que va a experimentar esta masa de suelo. Entonces, hay algunos factores que hay que tener en cuenta. Si trabajamos con una cimentación superficial, supongamos que yo vengo aquí, he cimentado esto superficialmente, básicamente el esfuerzo producto del peso de la superestructura se está transmitiendo de aquí hacia abajo. Como ya sabemos, a partir de mecánica de suelo 1, mecánica de suelo 2, el incremento del esfuerzo vertical total no va a generarse hasta el infinito, sino que a medida que se va profundizando, va a ir reduciendo. Entonces, ahí entra un debate. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Bueno, algunos factores. Entre estos es, bueno, ¿qué tanto es la profundidad de interés? ¿En qué sentido? ¿Va a ser solamente una profundidad que se limite dentro de este material de relleno? ¿O va a tener incidencia en estratos más profundos? Y llegar, por ejemplo, a este estrato arcilloso. Es un primer factor que yo tendría que determinar. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a conceptos de mecánica de suelo 1 y 2, sabemos que los suelos finos, a nivel de deformaciones, se comportan completamente distintos que los suelos granulares. Si solo tengo incidencia en el material granular, sé que estamos lidiando con asentamientos inmediatos, que ocurren de cierta forma con proporcionalidad de la carga, ocurren muy rápidamente durante el proceso constructivo, etcétera, etcétera. Si genera un incremento del esfuerzo vertical total en un estrato arcilloso, ahí cambia la cuestión. Voy a tener asentamientos inmediatos, pero también voy a tener asentamientos por consolidación primaria. Entonces, ya tengo que tener en cuenta la compresibilidad de esta arcilla.
probablemente voy a tener grandes asentamientos producto de la compresibilidad de la arcilla. Y no solo eso, que son grandes asentamientos que van a ocurrir diferidos a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, durante la vida útil de la edificación. Entonces, muchas veces eso es un factor que resulta ser una limitante para una cimentación superficial, para edificios de gran tamaño. Porque acuérdense de algo, básicamente el incremento del esfuerzo vertical total depende de dos cosas. Y la profundidad a la que tiene incidencia depende de dos cosas. Uno es de la geometría de la sobrecarga. Mientras más ancha es la sobrecarga, mayor va a ser la profundidad en la que tenga incidencia. Entonces, por un principio de proporcionalidad les pregunto, la cimentación superficial para un edificio de 6 pisos tendrá iguales dimensiones que para un edificio de 2 pisos. ¿Sí o no? Siguiendo la lógica. No, ¿verdad? Así como alguien que mide 2 metros no calza lo mismo que una persona de 1,50 m. Pues. Hay un principio de proporcionalidad. El de 2 metros, si tiene un pie muy chiquito, se va al piso. Es inestable. O viceversa, el que es muy pequeño y tiene un pie gigantesco, también es una desproporción. ¿Ok? Entonces, por un principio de proporcionalidad, la cimentación para una edificación de muchos más pisos va a ser más grande. Y por lo tanto, la profundidad de incidencia va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, para esta edificación puede ser que el incremento del esfuerzo ocurra únicamente en la grava. Y por lo tanto voy a tener solamente incidencia a nivel de capacidad de carga y a nivel de deformaciones de este material, de material de relleno. Para este tipo de edificación voy a tener incidencia en estratos más profundos, lo que a la vez se traduce en un incremento de deformaciones porque las arcillas se caracterizan por eso. Entonces, he ahí la explicación de por qué para ciertas edificaciones una cimentación superficial no tiene mayores inconvenientes y por qué en otro tipo de edificaciones sí o sí tienen que ir con cimentaciones profundas bajo ciertos escenarios. O sea, no es una regla. Dependerá mucho de la estratigrafía de un sitio y obviamente dependerá también de la magnitud de la sobrecarga. Entonces, para viviendas, por ejemplo, si cimentáramos aquí alrededor de la Universidad de Guayaquil, justo al frente de la Universidad de Guayaquil, vamos a tener algo muy parecido. Un relleno, arcilla y por debajo de eso un estrato resistente. Edificaciones pequeñas de 1, 2, 3 pisos se utilizan cimentaciones superficiales porque la sobrecarga es relativamente pequeña. Vamos a tener principalmente incidencia en la capa superficial de relleno, por lo tanto no voy a tener afectaciones a estratos arcillosos más profundos, lo que me permitirá de cierta forma controlar el comportamiento de la cimentación. Pero ¿qué es lo que pasa? Si quiero construir un edificio de 5 o 6 pisos, el comportamiento cambia drásticamente. Si antes tenía deformaciones que se consideraban permisibles, una cimentación superficial, para edificaciones de mayor tamaño, ya no va a ocurrir justamente eso. La descarga de la edificación es mayor, aparte, y los asentamientos tienen relación con la magnitud de la sobrecarga también. Entonces, de cierta forma, para edificaciones de gran tamaño, en suelos donde tenga estratos altamente compresibles, una cimentación profunda normalmente es la que termina ganando la partida. ¿Y por qué? Porque lo que buscamos es transmitir la sobrecarga a estratos más competentes. Entonces, no sé si han hecho o pueden hacer el experimento, la verdad.
¿Cuál es el principio fundamental de una cimentación profunda? Imaginemos lo siguiente. Tenemos un molde ahí, una lavacara, una pecera llena de gelatina que ha cuajado. La gelatina obviamente es un material blando. Cogemos un libro, no sé, pensadito, y lo ponemos encima de la gelatina y lo soltamos. ¿Qué va a ocurrir? Básicamente se va a hundir en esa gelatina y todo se va a hacer un desastre, ¿verdad? Lógicamente. Pero decimos, no, bueno, vamos a pensar ingenierilmente. Cogemos unos sorbetes, los clavamos en la gelatina, cada X cantidad de distancia, distribuidos en toda el área donde vamos a colocar el libro, y colocamos el libro. ¿Y qué ocurre? ¡Oh, sorpresa! El libro ya no se hunde. ¿Por qué? Porque los sorbetes, que son elementos rígidos, atraviesan este material que es muy blando y transmiten la carga a un estrato más competente, que sería la base del recipiente. Es el mismo principio fundamental de una cimentación profunda. Una cimentación profunda, vamos a buscar atravesar este estrato blando y transmitir la carga a un estrato más competente. De tal forma que restringimos de cierta forma esta deformación no deseada. ¿Okay? El mismo ejemplo, podemos usar el mismo ejemplo de tortas de 2-3 pisos. No es que colocan un cake sobre otro, porque aplastan, colocan un sorbete. Es más, por eso dicen que no hay que empujar la cabeza de la gente en las tortas, porque colocan sorbetes o palillos para ayudar a soportarlo. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, en términos generales, vamos a establecer qué dice la norma a nivel de estado límite de falla. ¿Alguien que pase la pizarra, por favor? Establece una serie de lineamientos que tienen que cumplirse dentro del proceso de análisis de una cimentación. Y el primer paso que establece la norma siempre es evaluar lo que se conoce como estado límite de falla. O lo que es equivalente, también se lo conoce como capacidad de carga. ¿Por qué se llama estado límite de falla? Vale la pena analizarlo. Básicamente, estado límite de falla hace referencia a la capacidad o resistencia del suelo para tomar una sobrecarga externa. Si la sobrecarga externa excede la capacidad del suelo, ¿qué ocurre? Si la sobrecarga externa excede la capacidad del suelo, ¿qué creen ustedes que ocurre? No. ¿Creen que la pizarra? Una falla. La falla. Y la sobrecarga externa excede la capacidad del suelo, es decir, su resistencia, va a ocurrir la falla del sistema. Y falla va de la mano con deformaciones, pero hace referencia a deformaciones en otro sentido. Pongamos de ejemplo una persona. Una vez más ponemos de ejemplo a su compañero. Lo paramos aquí y le decimos pon los brazos así como que se va a ir a cargar un niño y empezamos a ponerle peso encima. Vamos a ver que producto del peso que se va incrementando, él empieza a moverse, empieza a deformarse, está incómodo, etcétera, etcétera. Está reaccionando. Va a empezar a doblar las rodillas, producto de la sobrecarga, pero va a llegar a un punto en que le vamos a seguir incrementando carga y va a llegar a un punto en que él ya no pueda más. Y si no suelta el peso, ¿qué ocurre? Se va a doler. Falló el sistema. ¿Se deformó? Sí, pero ya se deformó excesivamente.
producto de que falló. Ya se generó una inestabilidad en el sistema. Eso es a lo que hace referencia la falla. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues por eso que las normas lo establecen. Bueno, primero evaluamos si el suelo puede o no puede tomar la sobrecarga. Porque es indistinto el tipo de cimentación que analicemos, el diseño estructural, sea lo que sea, no interesa nada de eso. Si el suelo no tiene la capacidad de tomar la sobrecarga, no puedo construir. Yo no puedo cimentar sobre un material que no tiene la capacidad de tomar la sobrecarga externa. Tengo que buscar otra forma de cimentar. ¿Ok? Eso es lo primero que establecen las normas. ¿Cómo vamos a evaluar la capacidad de carga? Vamos a notar qué es lo que me dice la norma ecuatoriana de la construcción. La capacidad de carga última por resistencia al corte del suelo en el punto de falla. La capacidad de carga última por resistencia al corte del suelo en el punto de falla deberá ser sustentada con el empleo de cualquiera de los métodos, basados en teoría plástica, o análisis de equilibrio límite. Punto seguido. O análisis de equilibrio límite. Punto seguido. Deberán ser considerados en el análisis. Todos los mecanismos posibles de falla. Dos puntos. Deberán ser considerados en el análisis todos los mecanismos posibles de falla. Dos puntos. Plano de falla general, coma. Plano de falla local. Plano de falla general, coma, plano de falla local, coma, y falla por punzonamiento. Ok, entonces, ¿qué nos dice la norma ecuatoriana de la construcción? Básicamente establece repito, por si acaso, ¿alguien quiere que repita? El último fallo por funcionamiento. Ok. Entonces, básicamente la norma nos dice que la resistencia al corte del suelo ante la falla tiene que calcularse mediante métodos que se basen en teoría plástica o equilibrio límite. Ok. Ese es uno de los apartados que vamos a empezar a tratar en las próximas clases, pero básicamente es una serie de métodos o formulaciones que nos permiten calcular la resistencia del sistema de cimentación, ya sea para cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas. Hay metodologías para cada una de ellas.
¿Ok? Ya se fue la luz. Entonces, ese es un primer punto importante. Segundo punto importante, la norma ecuatoriana de la construcción establece que para el estado límite de falla vamos a utilizar lo que se denominan como factores de seguridad. Y tenemos una tablita en la cual hemos enlistado distintos factores de seguridad acorde a la norma. Básicamente, ¿qué es lo que me dice la norma? Yo voy a tomar un método para el cálculo de la capacidad de carga que se base en teoría plástica, en equilibrio límite, y voy a calcular un valor. ¿Cuál va a ser el valor que yo calcule? Básicamente va a ser la capacidad última. Y eso lo dice la misma norma en el texto que les di. La capacidad última en ese cuánto dice cuánto. Bueno, esa capacidad última la conocemos como último. Ese va a ser el valor calculado. Pero no vamos a diseñar con ese valor tal cual, sino que vamos a trabajar con una capacidad admisible. Del valor que calculo, yo voy a reducir dicho valor y voy a trabajar con una capacidad admisible. Esta capacidad admisible va a ser la que yo compare con las sobrecargas externas que transmiten las edificaciones. ¿Ok? ¿Y cuánto tengo que reducir esta capacidad última? Dependerá. Y viene dado esencialmente por la tabla que tenemos aquí. Entonces, primero analicemos el trasfondo de esto. ¿Cuál creen ustedes que sea el motivo de que se requiera utilizar un factor de seguridad? ¿Por qué utilizamos lo que se denomina factor de seguridad? ¿Por qué no utilizo la capacidad última tal cual? Para estar cerca del fallo, o sea, tener como un pequeño respaldo. Ok, para tener un margen. Ajá, Sí, pero ¿por qué? Que no le tenemos fe a los métodos que existen actualmente. ¿Cuál es la verdadera razón? Básicamente, un margen de seguridad, para la redundancia, es básicamente una reducción de la capacidad para no estar tan cerca del valor de lo que se considera como capacidad última. Analicemos qué significan estos valores. Si se fijan, por simple infección vemos que los factores de seguridad varían entre 1,5 a 3. Lo que quiere decir que la resistencia del suelo calculada se va a dividir entre 1,5 veces hasta 3 veces. La voy a terminar trabajando hasta con la tercera parte. Son reducciones importantes. Entonces, sí, es para no estar tan cerca del valor límite. Pero ¿por qué son reducciones tan drásticas? ¿A qué creen ustedes que se debe? quizás porque hay otros factores que no se consideran cuando se salga del último. Ok. Y hacen ese factor de seguridad para tomar en cuenta esos otros factores. ¿Qué posibles factores se ocurren? Algo quizás climático, tipo movimiento de tierra, algo así, algo que no estuvieras en un escenario ideal, por decirlo así. Ok. Básicamente, cuando calculamos la capacidad última del sistema de cimentación, nosotros vamos a llegar a un valor numérico cerrado. Pongamos 20 toneladas por metro cuadrado. Es un valor cerrado. Y básicamente nosotros decimos, bueno, tenemos trabajar con esas 20 toneladas, tendríamos que tener
plena certeza de que son realmente 20 toneladas. El asunto es que los métodos que se utilizan para estimar la capacidad portante parten de una serie de suposiciones. La primera de ellas es que, bien o mal, siempre partimos de la premisa de que el suelo es de cierta forma uniforme. Es decir, si yo voy a cimentar una edificación en un área, yo no tengo 3, 4, 5 valores de capacidad de carga, yo defino un valor de capacidad de carga para toda el área. Pero voy a tener variabilidad de los estratos dentro de dicha área. Entonces, voy a tener también variabilidad en la capacidad portante, no va a ser uniforme. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, a la larga nosotros estamos utilizando una idealización matemática. Vamos a utilizar una fórmula matemática cerrada para representar el mecanismo de falla que va a experimentar este suelo producto de las sobrecargas externas. Y vamos a ver que esas formulaciones dependen de valores de resistencia al corte, como pueden ser el ángulo de fricción del suelo o la cohesión del suelo. Y de por sí existe incertidumbre respecto a cómo obtengo esos valores de resistencia. Hay varias formas de obtenerlos. Obtuve los valores de resistencia mediante ensayos de laboratorio. Hice ensayos de corte directo, hice ensayos triaxiales, hice compresiones simples. Si son muestras arcillosas, las muestras estaban inalteradas o estaban alteradas. O simplemente registré el número de golpes en el ensayo SPT y por medio de correlaciones estimé la cohesión y el ángulo de fricción. Entonces, hay mucha incertidumbre respecto a cómo se estiman los parámetros de resistencia. Aparte, estamos nosotros asumiendo una resistencia que no varía y es uniforme en una determinada área. Entonces, todas estas cosas se van sumando y de cierta forma introducen incertidumbre al valor que hemos calculado. ¿Ok? Es por eso que la norma dice, y se ha evaluado ya analíticamente, es decir, la medida de incertidumbre, y se ha establecido que la diferencia entre la capacidad calculada y la capacidad real puede llegar a ser hasta de 3 veces. Es por eso que se establecen factores de seguridad tan altos, producto de toda esta incertidumbre. ¿Okay? Ese es un primer punto importante. Segundo punto. La norma establece factores de seguridad que dependen, si se fijan, de los estados de carga. Entonces, tenemos aquí en el listado, en la primera fila, un caso de carga que dice carga muerta más carga viva normal. ¿Alguien me puede decir qué es la carga muerta? Peso propio de la estructura. Ok, peso propio, solo el peso propio. ¿Hay algo adicional al peso propio? Muebles. El mobiliario. No, es que carga viva. Elemento líquido. Ok, es correcto, puede ser la cerámica, instalaciones eléctricas, sanitarias, tumbados, etcétera, etcétera, constituyen parte de la carga muerta. Carga viva, sabemos que es una carga de ocupación, el mobiliario, las personas terminan constituyendo una carga viva. La norma me establece que lo que se denomina como carga viva normal, básicamente es el 50% de la carga viva total. Carga viva normal es el 50% de la carga viva total. En esa condición me dice, bueno, vamos a considerar un factor de seguridad de 3.
La segunda condición que me establece la norma es carga muerta más carga viva máxima. Carga viva máxima básicamente es toda la carga viva, es el L. En este caso el factor de seguridad es más bajo, es decir, la capacidad última se reduce menos. ¿Por qué se reduce menos? Esencialmente estoy incrementando la carga viva en mi análisis, pero estoy bajando el factor que me va a reducir la capacidad de carga. Entonces, de cierta forma, tiende a compensarse el asunto. Entonces, estas dos primeras combinaciones y estos dos factores de seguridad hacen referencia a una condición estática. Y eso es algo importante. Esto hace referencia a una condición estática. ¿Y qué es una condición estática en mecánica del suelo, en ingeniería de cimentaciones o incluso en estructuras? Básicamente es el día a día de la estructura. Una condición estática es lo que están soportando todas las edificaciones en este momento. ¿Y cuándo se rompe esta condición estática? ¿No? Tiene que haber equilibrio. Cuando hay un factor externo. Cuando interviene un factor externo, que para fines prácticos en nuestro país son los siguientes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de condición estática, estamos refiriéndonos a una condición de operación diaria. Cuando hablamos de una condición que ya no es estática, básicamente nos referimos al ciclo. ¿Ok? Entonces, siempre que trabajemos en condición estática, tendremos que utilizar factores de seguridad que varíen entre 3 y 2.5. Es decir, si mi capacidad de carga calculada es 100, para la primera condición yo tendré que trabajar con una capacidad admisible de 33.33. Y para la segunda puedo trabajar con un valor un poquito más alto, porque va a ser 100 dividido por 200. Ok, y viene una tercera condición que se denomina carga muerta más carga viva normal, esto es 0.5 de la carga viva, más el sismo de diseño en condición pseudoestática. Y suena complejo, pero en realidad no es tan complejo. ¿Alguien me puede explicar qué significa esto? Pseudoestático. La primera parte, vamos a empezar a analizar etimológicamente las cosas. ¿El sismo es un evento estático o un evento dinámico? Dinámico. ¿Qué quiere decir que un evento es dinámico? ¿Cómo? Que se mueve. Ok, que se mueve. Otra posible definición. Imagino algo así. No pasa, pues. ¿Qué quiere decir que un evento sea dinámico? Dinámico es sinónimo de movimiento, ¿ok? ¿Qué más puede definir esto? Dinámico es sinónimo de un evento que cambia en el tiempo también. Entonces, en realidad, un sismo no es otra cosa que una aceleración del terreno que se va a transmitir a la estructura. Y básicamente la ingeniería sísmica se basa en la ley de Newton. La fuerza sísmica no es otra cosa que masa por aceleración. Si conocemos la aceleración del sismo, lo vamos a multiplicar por la masa de la estructura y de esta forma vamos a establecer la fuerza sísmica que experimentará la estructura. Fuerza igual a masa por aceleración.
Entonces la pregunta del millón siempre es, bueno, ¿y cuál es la aceleración? Entonces, lo que se hace es partir de este evento dinámico que cambia a lo largo del tiempo. Durante un sismo vamos a ver que las aceleraciones son variables. Es más, lo experimentamos. La típica que estamos haciendo cualquier cosa y diciendo temblor, temblor, temblor. Y ahí todo el mundo se alborota y después como que viene el remesón y después pasa, ¿verdad? Básicamente la aceleración fue cambiando en todo el transcurso del tiempo, pero el evento sísmico tiene una determinada duración. Y la fuerza que va a experimentar la estructura en cada instante de ese evento sísmico es distinta, porque si fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración fue cambiando y vamos a tener instantes en los cuales la aceleración va a ser máxima y de ahí va a bajar. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo se analiza esta cuestión? ¿Qué analizo para todas las aceleraciones que experimenta la estructura? Complicado, ¿verdad? Entonces los principios de análisis de diseño sismo resistente básicamente lo que buscan establecer, establece, bueno, vamos a tomar como que si tomáramos una foto al sismo. Vamos a buscar definir cuál es esta aceleración máxima y esta aceleración máxima la vamos a multiplicar por la masa y vamos a calcular esta fuerza. Y esta fuerza la vamos a aplicar a la estructura y vamos a analizar todo como que si fuera un problema estático. En realidad el sismo es un evento dinámico, pero es como que vamos a capturar un instante de este evento dinámico para analizar estáticamente hablando. Es por eso que se establece una condición de diseño pseudoestático. ¿Por qué pseudoestático? Básicamente estamos analizando una condición que no es estática, para nada, un evento sísmico no es un evento estático, mediante métodos estáticos. Por eso es pseudoestático. Eso es importante que se entienda, muchos ingenieros no entienden esta parte. Ok, y teniendo esto en cuenta, vemos que el factor de seguridad para esta condición es más bajo, es 1.5. Yo no pensaría. O sea que la capacidad de carga para un evento sísmico que probablemente va a generar más fuerza va a ser más alta la capacidad del cielo. Un poco incongruente, ¿verdad? Tengo más fuerzas porque analizamos carga muerta es la misma, carga viva normal es la misma y a eso le sumamos el sismo. Pero en esta condición el factor de seguridad es más bajo, o sea, tengo menos seguridad ante un evento más extremo. Un poco paradójico, ¿verdad? ¿Cómo se explica esto? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? ¿Sí se entiende el principio de lo que estoy diciendo? ¿O no? Dígame, no. Tengo dos condiciones aquí, vamos a comparar, no tomemos en cuenta el renglón del medio, pasamos entre la primera y la tercera. Tengo dos casos de carga. En ambos tengo carga muerta, carga muerta. Carga viva normal, carga viva normal. Hasta ahí es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Se le suma el sismo de diseño y condición pseudoestática. Es decir, es más carga, ¿verdad? Una condición más desfavorable desde el punto de vista de carga. Porque el sismo va a tener una condición más desfavorable, o sea, más carga. ¿Qué pasa respecto a la resistencia? La norma me dice, bueno, cuando analizas estáticamente el factor de seguridad es 3. Es decir, que si tengo una capacidad de 100, voy a trabajar con la tercera parte de eso, con 33.33. Pero cuando lo analice tomando en cuenta el sismo,
puedo usar una capacidad de 100 dividido por 1.5, es decir, una capacidad de 66.66. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? ¿Por qué para un evento más extremo tengo más capacidad? ¿Por qué para un evento más extremo el factor de seguridad es más bajo? ¿Se entiende o no se entiende la premisa? Así se entiende. Es que si es más extremo y si el factor de seguridad es más bajo, es como que se reduce menos a lo que vamos a enfrentar, si se puede decir de una O palabra. sea, un poco la pregunta es, para un evento más extremo, tengo un factor de seguridad más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que creo que va a ser menos seguro. O sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso? La lógica es el resultado de la carga admisible, que sea mayor, por tanto para que exista aunque sea el sismo, tiene que ser mayor que la carga admisible. Sí, obvio, pero si vamos a eso, Pero es que por eso tiene que ser dividido un número más pequeño para que la carga sea mayor. pero más allá de lo que sea que numéricamente dé, el suelo tiene la capacidad de tomar esa sobrecarga. O sea, un factor de seguridad básicamente va relacionado con temas de certidumbre. Certidumbre viene de certeza. Y en condición estática tengo muy poca certeza, por eso el factor de seguridad es 3. ¿Pero qué? ¿Tengo mayor certeza ya cuando interviene el sismo? No, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, de simple vista, hay como una inconsistencia ahí, algo que llama la atención. ¿Por qué si el evento sísmico es un escenario más extremo, el factor de seguridad es más bajo? Y tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? Básicamente la probabilidad. ¿Probabilidad de qué, me dirán? La probabilidad de ocurrencia del sismo. Básicamente, esta condición de carga que tenemos aquí, ¿cuándo la experimentará la estructura? Siempre. Todos los días, ¿verdad? A toda hora. Sí. Ese va a ser el día a día. Por lo tanto, en el día a día de la estructura hay que tener bastante seguridad. O sea, no puede ocurrir, no puede no cuadrar algo porque vamos a tener problemas. Pero un evento sísmico no es un evento que ocurre todos los días. Y más allá de eso, no es cualquier evento sísmico, sino que se establece como sismo de diseño. Y el sismo de diseño se relaciona con un rango de aceleraciones que es bastante alto, la verdad. Que no es un temblor común como los que se experimenta habitualmente, sino será un evento muy poco frecuente. ¿Ok? Entonces, es más, se establece lo que se denomina como periodo de retorno para el sismo de diseño. Básicamente se dice que el sismo de diseño es un sismo que tiene un periodo de retorno de 475 años. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa que una forma de decir que la probabilidad de ocurrencia de un evento de estas características es de una vez cada 475 años. Esa es la probabilidad de ocurrencia. No quiere decir que va a ocurrir una vez cada 475 años. No, puede ocurrir. Puede haber una variación a esto, pero probabilísticamente la probabilidad de ocurrencia de un evento con estas características es de una vez cada 475 años. ¿Ok? Entonces, imaginemos que esta probabilidad se cumple. Entonces, este sismo de diseño va a ocurrir en algún momento dentro de una ventana de 475 años. Y dentro de esa ventana de 475 años tiene que coincidir con la vida útil de mi edificación, que será 20 años, 50 años, exagerando.
Entonces, de por sí hay poca probabilidad de coincidencia. Entonces, es un evento extremo que puede ser que la edificación nunca experimente. Pero en caso de ya experimentarlo, tengo que estar de cierta forma cubierto, teniendo en cuenta también esta incertidumbre a nivel de resistencia. Entonces, es por eso que la norma me dice, bueno, vamos a usar factores de seguridad, no vamos a trabajar la capacidad única, usamos un factor de seguridad. Pero si bien la carga va a ser mucho más alta, es menos probable que experimente la edificación esta. Entonces bajemos también el factor de seguridad. Caso contrario, vamos a estar dimensionando una cimentación para un evento que probablemente puede ser que no ocurra, que no lo experimente la edificación. Lo cual nos va a llevar, obviamente, a un gasto excesivo a nivel de cimentación. Es por esto, esa es la razón de ser detrás de estos factores de seguridad. Ok, entonces a partir de cuando toca mañana, ¿verdad? Empezar a tratar los métodos para el cálculo de capacidad portante de cimentaciones superficiales.